buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. También está con nosotros Hamlet Almaguer de Morena. Bienvenido, Hamlet. Buenos días, Sofía. Buenos días, Luis y a Gustavo. Y también está Gustavo Madero, senador del Grupo Plural. Y bueno, pues también un poco más de la campaña de Xóchitl Gálvez. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos contentos. Bueno, pues arrancamos primero. ¿Cómo sintieron el debate? Cada uno, empezamos con Sofía. ¿Cómo viste a tu candidato y a los otros? Pues a ver, muchas cosas que decir. Yo creo que sin duda alguna quien se beneficia más y quien le sacó mayor provecho al debate es Maínez. Creo que al final el que sea un espacio parejo, donde pues se permita que las dos candidatas y el candidato, las tres candidaturas, pues tengan un piso, digamos, ecuánime, pues beneficia mucho a Maínez, que creo que nosotros sí hemos estado pues sintiendo o resintiendo pues una guerra sucia en contra del Movimiento Ciudadano para tratar de pretender que esta elección se trata de 2 fracciones y no de 3, ¿no? Entonces, eso creo que es un buen logro para nosotros. La verdad es que, pues digo, lo decíamos medio de broma, pero no, o sea, creo que la memisa va a ser una gran contribución. También, pues sí, ¿no? Y hay que también tener sentido del humor, o sea, cuando uno se candidatea, pues está, ¿no? A la merced de que la opinión pública, ¿no? Haga de las suyas. Y yo sí creo que una de las enormes ventajas de las redes sociales, pues es la capacidad de reírse, ¿no? De las cosas que pasan. Sí creo, la verdad, que el formato es un poco ajeno al contexto. ¿A qué me refiero? O sea, vivimos ya en una generación donde la atención 2 horas es mortal. No había ni una cortinillita, así un audio como para que te regresara medio, ¿no? Sí, hombre, algo. Es que sí está canijo, o sea, a nosotros, bueno, no sé ustedes, pero a mí que me interesa, 2 horas se hicieron largas y pesadas, ¿no? O sea, y creo que Maínez cierra, esto lo menciona durante el debate y al final también cuando sale a medios diciendo debería de haber más, lo cual yo estoy completamente de acuerdo, y yo creo que debería de haber más debates también en la función de que fueran mucho más específicos, tal vez más cortos. Entonces tú pones temas en lugar de todos los temas de ayer, que creo que ya es imposible hacer un resumen, ¿no? De todo lo que se propuso o no, etcétera. Entonces, bueno, en general yo creo que fue afortunado para nosotros. Creo que Maínez hizo un gran debate y pues sí, a su vez ojalá tengamos más debates, pero con formatos mucho más agradables y pensando también en las generaciones jóvenes, caray. Gustavo Madero, ¿cómo viste ayer el debate? ¿Qué te pareció Xóchitl Gálvez? ¿Qué te pareció Sheinbaum, Maínez? Mira, yo coincido con Sofía. Yo creo que el formato no es el mejor posible para el México que estamos viviendo. Las reflexiones más profundas, más fundamentadas, de problemas tan grandes que te están planteando y en 2 minutos dígame qué va a hacer con la salud. Pues espérame. Pues, no, pues en 40 segundos. 40 segundos. Responde en 40 segundos. Entonces, en ese sentido, ojalá, y va a haber más debates, va a haber 2 más, ojalá y esto se tome en cuenta para dar más oportunidad de los contrastes, que es de lo que se trata un debate, ¿no? Contrastar. ¿Qué estamos contrastando? Pues yo sí sostengo que hay un dilema fundamental en esta elección de continuar con esta propuesta de supuesta transformación a atender los problemas de raíz del país que no se están solucionando, aunque se diga que ya están solucionados o que ya sacaste bandera blanca, etcétera, ¿no? Ese dilema fundamental, yo creo que todavía falta por esclarecerse. ¿Qué es lo que queremos los mexicanos? Nos gusta este modelito que centraliza el poder, que es un poco demagógico, populista en ese sentido, que toma los programas sociales como si fueran concesiones de una persona, de un presidente, cuando son derechos sociales que nos hemos ganado después de muchas generaciones, Luis. Creo que este tema es fundamental porque lo venden y lo asustan como que vas a perder los programas sociales. Eso es uno de los grandes argumentos que tiene la 4T para que voten por ellas. El miedo a que van a perder los programas sociales, cuando es una mentira del tamaño de la catedral, Luis. ¿Qué dices, Hamlet Almaguer? Te escuché a las 7:05 cuando anunciabas que íbamos a tener este debate y decías algo muy importante, que no le hicieran caso
a quienes íbamos a participar en esta No, bueno, pues es que mesa. Gustavo va a decir que ganó Xochitl, tú que ganó Sí, Claudia, no, a la- y Sofía va a decir que ganó Sí, Maines. no, Ganó no, quien usted quiera que haya ganado. El que Ciudadanía. mejor percepción va a tener. Entonces, Pues sí, sí, yo hoy por Ajá. eso quiero decirles que según la ciudadanía, pues quien gana el debate es nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta es una encuesta que levanta el De diario Encol. El Ujú. País, correcto, Ujú. que se publica hoy en la mañana. Ah, del país en Sí, es del Ajá. País Encol, es correcto. Y bueno, pues señala eso, ¿no? Que la doctora Claudia Sheinbaum fue la ganadora de este debate. No ¿Qué lo digo número yo. tienes ahí nada Pues, más para 46%. de Sheinbaum? 46%. ¿Y de Xochitl? Sheinbaum, 25%. ¿Y Maines? Maines 10%. Ok. Y también hacen una pregunta espejo que es relevante, porque son Ujú. las dos caras de la moneda, sobre quién fue el perdedor del debate. Y ahí, bueno, pues esta es una de las primeras encuestas que gana Ujú. Xochitl Gálvez en esta competencia presidencial. Y aquí el 43% de la Ya. audiencia dice que Xochitl Gálvez es la perdedora del debate. Después 27% de Maines y solamente 10% considera que la doctora Claudia Sheinbaum pierde este debate. Comentar también, haciendo Ujú. alusión a los programas sociales. Son derechos, es correcto, pero no se generaron de manera espontánea. Requirió una propuesta de país, un proyecto de transformación, Ujú. que pasó por la articulación de dos tareas fundamentales. El esfuerzo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al plantear su Ujú. Plan Nacional de Desarrollo, y el voto en el Congreso de este plan a inicio del sexenio, pero el referendo cada año, porque cada año votamos el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Y qué creen? Cada año el PAN vuelve a votar en contra de este presupuesto que dota de los recursos para que los programas sociales sean una realidad. No, Ok. porque lo ¿Por qué? acomodan a modo. Perdón, yo no los interrumpí, pero mira, ¿por qué sí está en discusión el Se futuro vale de los... también. No, está bien. Ajá. Bueno, ya tenemos las reglas Sí. más claras. ¿Por qué sí está en discusión el futuro de los programas sociales? Porque si Morena no tiene una mayoría en el Congreso, ellos son capaces de votar en contra de los programas sociales. Claro, eso no va a suceder. También comentar, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo lució pues presidencial, estadista, científica, experimentada y honesta. Por el otro lado, Xochitl lució desesperada con sus ataques, mentirosa, ocurrente, improvisada y también corrupta por Ok. los contratos que señaló la doctora. ¿Querías decir algo, Sofía? No, yo nada más Esto digo de- que está cañón que digan que el presupuesto se vota en contra por un tema de presupuesto, digo, de programas ideología. sociales, cuando en realidad el presupuesto se ha votado en contra una y otra vez porque lo que hacen es a cada año enriquecer más a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y sacarle justamente la lana a salud para metérsela a los megaproyectos que además pues son aparentemente seguridad nacional y nadie se puede meter a investigar cómo se está ejerciendo ese recurso. Entonces tampoco, o sea, yo sí creo que es muy menor para el nivel de debate que amerita esta mesa y que amerita este país, que todo se convierta entre si los programas sociales o no. Creo que ya hay muy pocos mexicanos, espero que crean que son, dependiendo de quién gane o quién pierda, los programas son constitucionales y ojalá esto cada vez lo hagamos menos relevante en esta competencia, que no se puede tratar solo de eso. ¿Qué dices, Gustavo Madero? Mira, Morena basa su campaña en tres grandes engaños, Luis. Primero es el de los programas sociales, que ahorita ya lo tocaron. El otro es el de las encuestas, que van 20 o 30 puntos arriba y que es irreversible ya. Y el tercero es que el presidente, la fama del presidente la va a tener Claudia, y que Claudia es diferente y que no va a cometer los errores, que va a ser mejor como presidenta si llegara a ser lo que ha sido Andrés Manuel con sus dislapes, ¿no? La primera, Luis, a ver, hay un poco de historia. Los gobiernos en el mundo, no en México, cada vez dan más programas sociales. Antes los gobiernos no daban educación. Acuérdense, digo, váyanse para allá con Benito Juárez. No daban salud. Los gobiernos, es una megatendencia. Y esta no la va a revertir ningún gobierno. Y los programas sociales no nacieron con este gobierno, discúlpame. El que los empezó fue Fox, con el único universal que tenemos, porque dicen que son universales, el único universal se llama adultos mayores. Ese lo empezó Fox en el 2001. Se fue ampliando, bajando las edades y ampliando el número y mejorando el monto. Eso es lo normal. Ahorita es el único universal porque empezamos desde el 2021. Muchas gracias. 2001. Pero si quieres hablar de programas sociales,
este gobierno le quitó el derecho a la salud a más de 20 millones de mexicanos. Eso es quitar derechos sociales. Esos son derechos, no Sí, fregaderas. Y pregúntale a cualquier gente, y Claudia saca su encuestita de que todo el mundo está contento con Con el sistema de salud. el Sí, sistema sí, de está bienestar. cañón argumentar percepción cuando 50 millones de Exactamente. mexicanos no tienen acceso. Qué padre que los que sí lo perciban Ujú. muy bien, pero pues más bien tendríamos que tener más acceso, no mejor percepción. A Los nosotros nos apoyos llamó la para- atención. Hablando de historia, los apoyos También. para adultos mayores iniciaron aquí en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Aquí en México, sí, Eh, en la ciudad. La más reciente declaración de Vicente Fox sobre los programas sociales hace referencia a que quienes los reciben son huevones y que no deberían Ujú. de recibirlos. Pues ya está pirado. el vato. Entonces, mira, En eso coincidimos los hablando, tres. hablando de, No se hablando de preocupen. historia, ¿no? Hablando de Cualquiera tiene historia. derecho a envejecer y cuando tenga su edad yo creo que va a estar igual o peor, pues quién sabe. No, bueno, a mí me gusta Bueno, mucho no jugar sé. ajedrez para no llegar a Pues, esa quién sabe, no se condición. puede librar de la Hay destrucción de neuronas. estudios que señalan que es una muy buena actividad para el cerebro. Sí, 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 toma muchos suplementos para que llegues allá. Yo creo, no, es un tema más de practicar, ¿no? No, Y no. yo insisto, hay que jugar ajedrez en lugar de estar haciendo locuras como... Bueno, pero digo, meter a Fox, insisto, creo Sí, que ni sí, siquiera sí. en No, la no, misma no, oposición no, lo tiene quien como lo una mencionó- autoridad. A ver, Ajá. yo nomás quiero decir algo. Sí. Quien trajo los programas sociales a esta mesa fue Gustavo Madero y quien mencionó a Fox fue Ujú. Gustavo Madero. Y ahora resulta que pues Fox cambia de opinión. Pero dices fue También, López Obrador el primero. Lo mismo dijo Ok. Macarios En la Ciudad Esquetino de en México. un evento, lo Ujú. mismo dijo Macarios A nivel Esquetino. nacional fue Fox. Bueno, porque no teníamos el gobierno de la República, sino desde cuándo. Lo que dijo Macario Esquetino también en un evento del Frente de Derecha es que quienes ya recibían una pensión del IMSS o del ISSSTE no podrían recibir la pensión universal para adultos mayores. Ujú. Y dentro de un foro con empresarios, Xóchitl Gálvez habló de los programas como un método asistencialista. Nosotros creemos que son derechos, estamos convencidos de ello. No consideramos que sean oportunidades, por ejemplo. La universalidad, la nota de universalidad trae aparejada también su inclusión como un derecho y los vamos a defender en la Constitución y por eso es importante también el plan C y el voto parejo. por Déjenme Morena. poner sobre los programas sociales un tema en la mesa, porque creo que Ujú. también es algo muy importante. El Financiero publicaba hace 4 días una encuesta, a mí me llamaba mucho la atención. El 64% de los que tienen un programa social sí votarían por Morena, Claro, ahí PT está, y el es Verde un Ecologista. claro. Y bueno, la cosa cambia con quienes no tienen un programa social. Ahí, digamos, sí gana Xóchitl Gálvez con un 47%. Solo que el 75% de las familias de este país son beneficiarias de un programa Pues social. sí, hay un asunto Para Es un poco electoral, lo que ¿no? está Estudiantes, tratando de decir Luis, para porque los evidentemente estudiantes, se está no, usando no, los no. programas A ver, sociales para a ver, modificar la percepción de la elección. Ayer la doctora lo dijo en el Ujú. debate y fue una de las frases que más me gustaron. Ella recordó cuando una persona en Tijuana le dijo que estaba con el presidente de la República porque había volteado a ver a aquellos que nunca habían sido mirados por el poder. Ujú. Y eso es lo que plantea este modelo de transformación, redistribuir los recursos y Ya. destinarlos a quienes habían sido olvidados durante décadas y generaciones por los gobiernos neoliberales. Los números te contradicen, mira, yo lo dije en una intervención muy breve porque en el Senado ya te cortan el micrófono, espero que aquí Sí, no. te A los lo 2 apagan. minutos. No. Fíjate cómo son los engaños. Aquí presumen los programas sociales como si empezaran. Te digo, ve salud y estamos fregados, y ve educación y estamos fregados. Sí, adultos mayores que o sea, tienen razón. Andrés Manuel los empezó en la Ciudad de México, Fox los empezó a nivel nacional en el 2001. O sea, Ujú. ahí empezamos. Pero el mayor gasto en programas sociales, en gasto social de la historia del país fue en 2015 con Peña Nieto, que llegó a 1.100.000.000.000 de pesos. En términos constantes, quitando la inflación. Todo lo que presumas ahorita va a ser mayor porque la inflación te crece los números y te crece la población. Pero en términos relativos, fue precisamente ese gobierno. Pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia, Luis? Lo que cambia es la manera de darte los programas sociales. Te los dan como un regalo del presidente Andrés Manuel. El programa de viejitos de López Obrador. Espérame, no. Eso es lucrar. Esa es la visión patrimonialista. Ujú. Esa es la visión asistencialista que critica Xóchitl Gálvez, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay que hacer los programas sociales de manera institucional. Son derechos, no O sea, te no los de da un entrega gobierno directa. y menos una persona. No de entrega directa. A ver, Sofía. o sea, yo la verdad me parece que, digo,
yo sí creo que están usando de manera electorera los programas sociales, pero habiendo dicho eso, creo que lo que la gente sí reconoce es que no importa qué tanto más liquidez tengas en el bolsillo, si luego la tienes que ir a gastar en lo que no te da el gobierno, que justamente es, por ejemplo, un servicio de salud digno y accesible, ¿no? Pienso, por ejemplo, pues en todo el caso de los niños con cáncer, donde pues de nada sirve que tú tengas más lana si te la tienes que ir a gastar en algo que el Estado no te da, que por ejemplo los gobiernos de Jalisco y los gobiernos de Nuevo León, que son de Movimiento Ciudadano, sí tienen una cobertura universal para niños con cáncer. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí quisiera como virar a dos cosas. Un dato que me parece bien importante, yo no sé si quien nos escucha está al consciente de esto, pero esta es la primera vez en la historia que ayer 150 sistemas penitenciarios pudieron ver el debate presidencial. Y la única persona que se subió en esa mesa a mencionar a las personas privadas de la libertad, el derecho a una digna defensa, fue Maines, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de justamente las poblaciones vulnerables, etcétera, yo sí quiero sumar como la única mujer en esta mesa que a mí me da un profundo coraje que el día de ayer Sheinbaum no pudo pronunciarse a favor del derecho a decidir. Acabó diciendo, no, pues esa decisión ya la tomó la Corte. Me parece que es increíble que el candidato con mejor propuestas para la niñez, sobre el sistema del cuidado, el más insistente en las paternidades responsables, etcétera, sea Maines. Y me parece increíble meramente porque el argumento de fuera es que aparentemente las mujeres sabemos hacer mejor política para mujeres y creo que ayer se demostró lo contrario, ¿no? Y estoy sumando esto a la mesa porque de verdad que es que seguir discutiendo los programas sociales como si fueran el meollo del asunto de esta elección, creo que deja de fuera un montón de cosas que sí tenemos que discutir. Vamos al punto. Bueno, pero hablando, creo que es un buen punto, digo, para cambiar ahora, irnos al tema de grupos vulnerables y también la postura que fijó Álvarez Maínez. Cosa muy curiosa, lo que dijo Sheinbaum y lo que dijo Xóchitl Gálvez en ese tema en particular es muy similar. Xóchitl Gálvez estuvo aquí el pasado viernes, le preguntamos tal cual del tema y mira, parecía calca la respuesta de Xóchitl y de Sheinbaum o de Sheinbaum y de Xóchitl. No ya lo definió la Corte. No nos metemos en esa Más bronca. allá de las palabras es importante contrastar los hechos. Yo le pregunto muy respetuosamente a Sofía por qué después de 3 legislaturas con mayoría de Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco no han sido capaces de avanzar en esa reforma. Perdón, esto dejamos hablar a Hamlet. Termino. Uno es por qué no lo han hecho en Jalisco y dos, en los hechos, desde que la izquierda tiene mayoría aquí en la Ciudad de México, se hicieron reformas importantes desde la entonces Asamblea Legislativa, pasando por el Congreso de la ciudad con una mayoría progresista y así se ha avanzado en esta agenda. ¿Qué dices? A ver, esto me encanta porque Hamlet me preguntó esto en el 2021, entrando a la Cámara, a la legislatura. O sea, en Jalisco no es legal el aborto. No, claro que no está despenalizado, desafortunadamente, cosa que yo, siendo una persona de Movimiento Ciudadano... Y son mayoría MC. Por supuesto, y les hemos insistido y les hemos solicitado que lo contemplen. Yo no soy una persona que pueda ir a decir y a dar instrucciones a Jalisco. Creo que cuando el candidato presidencial se atreve a pronunciarse abiertamente, cuando el fundador y hoy coordinador del partido, Dante Delgado, también se pronuncia abiertamente, no podríamos decir que Movimiento Ciudadano sea un partido que no va del brazo con el derecho a decidir. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí quiero decir algo. El conservador más conservador de todo el Congreso de Jalisco es Martínez, el director coordinador de la fracción de Morena. Hamlet, qué pistolas, porque tú vienes de Nazón, o sea, un grupo también ultra mega hiperconservador. Entonces, la verdad, creo que si realmente Morena está consternado como deberían ustedes de sostener con el derecho a decidir, entonces pues lo hubieran pasado a nivel federal y entonces ya nadie nos sentaríamos a discutir si un estado sí y un estado no, ¿no? Yo soy de izquierda, soy liberal, soy progresista y en el Congreso siempre he votado a favor de todas las reformas que implican libertades. El hecho de que vengan aquí y digan que tienen dos caras, una para el electorado de Jalisco y otra para el electorado de la Ciudad de México, revela una realidad que en Movimiento Ciudadano ni siquiera son capaces. No es para la Ciudad de México, ojo. Por eso sí, pero tienen un discurso aquí y otro allá. Aquí la cuestión es que no hay unidad dentro del Movimiento Ciudadano. Déjenme ir con Gustavo Madero sobre este tema porque además pues es del PAN, un asunto un poco más conservador, el derecho a decidir, grupos vulnerables, mujeres. ¿Qué dices, Gustavo? Yo lo que te digo es que los derechos avanzan y son progresivos. Y yo te digo, sí me gusta verlo mucho en la perspectiva histórica. Estos son cuestión de tiempo, en un año, en 6 meses, en 2 años, pero todos estos derechos se van a incorporar a la Constitución, como se han venido incorporando los derechos de las minorías, de las personas LGBT. Todo esto son avances civilizatorios, son fuerzas, son cambios sociológicos que las instituciones tardan y se tienen que ir adecuando, y tenemos que verlos con la mente abierta. Dicen que la mente, el cerebro, igual que los paracaídas, solo funcionan cuando están abiertos.
Si no, el paracaídas no funciona y te matas, y la mente también. Entonces yo digo, hay que entrarle con apertura, entender que también hay un conflicto de derechos aquí, porque ahí dice el derecho de la persona por nacer y la persona por decidir. Los dos son derechos muy válidos, son conflictos reales que tienen todas las sociedades del mundo, no la de México, y que hay que avanzar en ellos. Déjenme ir al otro tema porque estamos ya casi contratiempo. Se va muy rápido este asunto, oigan, ya casi nos aventamos 25 minutos. Pero bueno, el tema de educación. Somos muy rolleros. Ayer quedó educación y muy interesante ahí el asunto, las posturas, la defensa de la nueva escuela mexicana, la crítica de la nueva escuela mexicana, los resultados de las pruebas PISA, la propuesta pues de que salga dinero de Pemex para metérselo a la educación. No sé, estuvo ahí muy interesante el asunto. ¿Qué nos dice sobre educación? Y de hecho, tú comenzabas, Sofía, hace rato hablando de la capacidad de atención que tenemos. Los que usamos TikTok ya no aguantamos más de 20 segundos en nada. Y te pregunto, pues, ¿qué dicen en MC sobre educación? A ver, yo creo que Maynes tiene un proyecto clarísimo en favor de dos cosas, de la niñez, de la primera infancia particularmente, en el cual pues el argumento básicamente es que si tú no atiendes a los niños y a las niñas desde que nacen, ¿no? E incluso previo a eso, desde la lactancia materna, etcétera, pues no importa qué tipo de sistema educativo tengas, si no les das acceso digno, si no vienen bien nutridos, si no tienes una preparación para que esas personitas puedan llegar a absorber pues el mayor número de lecciones de vida posibles, ya sea en la escuela, en su casa, etcétera, ¿no? Yo sí creo que fue una de las fracciones del debate que se quedó más coja, sí. O sea, la verdad es que, y de nuevo, reitero, creo que por eso necesitamos debates con posibilidades de entrar a mayor profundidad, y sin duda sí creo que esto es una discusión que ayer se puso sobre la mesa, pero de nuevo se quedó corta también, es necesitamos apostar por tecnologías, por nuevas tecnologías para la educación, por nuevas tecnologías para que las juventudes justamente tengan formas de aprender mucho más intrínsecas a pues que ya nacen casi con los deditos pegados a las tabletas, y esto en el 90% de las poblaciones urbanas del país, que es el grueso a estas alturas del partido, ¿no? Entonces, para que no vayan a decir, no, es que son unos excluyentes, no están pensando en quienes no tienen acceso digital. Por supuesto que hay que meditar cómo llegas a todos los lugares de esta República Mexicana de forma digna. Y yo sí reitero algo que me parece importante, ayer no se puso sobre la mesa, pero creo que escucharemos mucho hablar a Jorge sobre esto, que es qué hacemos con el tema de las lenguas maternas. ¿Cómo hacemos para que la educación en este país también, justamente con los grupos vulnerables y las poblaciones indígenas, se respete el hecho de que podamos tener sistemas educativos que no destruyan la cultura de muchas de las comunidades por entrar a un sistema que solamente se imparte en español? ¿Qué dices? Que voten a favor de la reforma constitucional al artículo 2, que le garantiza a los pueblos originarios y comunidades indígenas el reconocimiento a su personalidad. Eso está en la mesa, es Clemente una Castañeda iniciativa del presidente de la República que está próxima a votarse y les va a garantizar pues, derecho a la consulta, reconocimiento patrimonial que ya lo ha dado la Corte Interamericana, pero es importante que aquí se incluya, el derecho también a la educación en esos términos. Pues hay más de 360 variantes de las 68 lenguas reconocidas en el país. En eso la doctora Claudia Sheinbaum pues está también muy enfocada en la atención a los indígenas. Yo sé que esto que voy a decir es políticamente incorrecto, ya estoy acostumbrado. Qué raro. Y es algo importante, no lo minimizo lo más mínimo, pero esa es la mayor bronca de educación que hay en estos momentos en el país, Gustavo. Mira, es que uno tiene que salirse de la caja y ver la perspectiva. ¿A dónde está el mundo? El mundo está avanzando a la economía del conocimiento. Son las sociedades basadas en el conocimiento, la ciencia y la tecnología las que van a tener mejores condiciones de vida, de desarrollo, de ingreso. Y la apuesta de este gobierno pues no es prototecnológica, es atecnológica, es nostálgica del pasado, no ve el futuro, Luis. Y sí me preocupa, Xochitl sí trae ese chip, sí lo trae, ella misma es ingeniera. No sabía aprender una computadora. Y te digo que ella formó una empresa de inteligencia artificial para edificios, todo eso. Ella sí lo trae. Con contratos yo creo que esto lo puede ayudar a los mexicanos. Y la tecnología también es un aliado, ¿sabes cómo, Luis? Ya para hacer garantía un derecho, que es el derecho al Internet. Ya podemos, en todo el mundo ya están con los satélites suborbitales. Que Claudia dice que en la Ciudad de México así es, pero ninguno de los hotspots funciona. Sí, pero ya se puede, y yo creo que la tecnología es el gran avance y es uno de los grandes aliados para el desarrollo de los mexicanos. La 4T es retardataria,
Hay más de 100 es trámites nostálgica, digitales en la ciudad. y lo que sí te digo es que Xochitl sí trae ese chip y creo que puede ayudar mucho. Decías, Hamlet, Sí, no en la podía práctica, aprender una bueno, computadora. sí, Xochitl no sabe cómo prender una computadora. Hay un video por ahí en internet que le estaba fallando esa parte. Sobre los contratos que ha tenido, pues son contratos corruptos, como el que tuvo con Residencial Mariano Escobedo por 70 millones de pesos, cuando ella tendría que haber supervisado y tenía un conflicto de interés como alcaldesa, como el que me acaba de decir el delegacional. ¿Dónde está? También contratos desde 2013 con el INAI y con el Instituto de Evaluación Educativa, con invitaciones restringidas a 3 empresas, 2 de las cuales eran suyas, es decir, contratos dirigidos. Así es que utiliza el cargo público para tener contratos, pero en realidad no tiene conocimientos tecnológicos. Por el otro lado, la doctora Sheinbaum pues, ha aplicado aquí más de 100 trámites digitales, empezando por la licencia de conducir, que ahora es digital en la Ciudad de México, y entre otras cosas relacionadas con la construcción, por cierto. Si algo tiene la 4T es el poder de hacer las cosas ahorita, tiene mayoría, tiene el gobierno, y si no se hace, no le echen la culpa a nadie. Si hay una pinche acusación de corrupción, ¿por qué no van por ella ahorita? ¿Por qué no actúan? ¿Por qué tiene una fiscalía dormida? Y de una vez... Y estas, nomás obvia, dices, ¿por qué no? Y voten a favor. Si alguien tiene poder de poner un dictamen en la mesa, en la Cámara de Diputados, en el Pleno, es Morena. Lo que no sabe el senador es que es reforma constitucional y requiere 2 tercios. De eso estoy hablando. No, pero a ver, ya está dentro, es del presidente de la República. Es del presidente de la República. Es del presidente de la República. Ya dijiste que es del presidente. Ya requiere mayoría calificada. Voten a favor. Métela al Pleno y evidencia quién vota en contra y quién no. Ustedes tienen poder de hacerlo porque tienen mayoría. Yo creo que la diferencia justamente entre los 3 participantes del debate de ayer es que ella, Sheinbaum, pues sí está justamente en el poder. Y yo creo que hay muchas cosas de las que está proponiendo hoy que no debería de esperarse a ver si gana o no gana, más bien que aprovechen hoy lo que ya tienen en Morena y que esas iniciativas en realidad pues demuestren que tanto les interesan y las metan a la Cámara de Diputados o al Senado para que puedan avanzar. Ya están en la Cámara. Se nos está yendo el tiempo. Para cerrar, yo les pediría, sirve un reloj por aquí, ¿no? ¿Verdad? No, sí, déjalo, ya total. ¿Quién quiere relojes? Fallan. Ese sí fue un gran problema ayer. No, pero sí, creo que hay una crítica ahí generalizada sobre este tema. Pero bueno, para cerrar lo más breve que se pueda, si pueden un poquito menos de un minuto, se lo agradecemos mucho. Un mensaje para nuestro auditorio. Yo siempre insisto en tratar de mandar un mensaje a los que no están politizados, a los que no son pro Maynes, pro Xochitl, pro Claudia, a los que realmente tendría que convencer que ese es el grueso, ese es el verdadero mercado electoral. Los otros pues ya los tienen, ya tienen a los seguidores de López Obrador, ya tienen a los seguidores anti López Obrador, ya tienen a lo mejor a los alternos, o sea, para ganar votos, para conquistar a este mercado, ¿qué les dirían, Sofía? A ver, en menos de 3 sexenios pasamos de no estar en el top 100 de países en la lista con mayores homicidios a hoy estar en el top 10. Esto significa que los gobiernos de la vieja política pues, han construido tomaron una serie de decisiones de política pública que nos pusieron en un lugar terrible, pero que claramente la política actual no ha logrado contrarrestar. Si quien nos escucha hoy no tiene claro qué está pasando, por quién votar, que le echen un ojo a una plataforma de paz, a un proyecto de Álvarez Maínez, que realmente quiere construir algo muy lejos de lo que nos tiene hoy en esta mesa en lugar de proponer cosas nuevas, discutiendo cosas viejas. Gracias, muchísimas gracias. Hamlet. Sí, gracias. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo está lista para ser presidenta de la República, dio resultados extraordinarios en la Ciudad de México en materia de seguridad especialmente, y el gobierno de la República tiene la determinación de continuar con unas finanzas públicas sanas, lo revela el tipo de cambio. Ya llegaron los precriterios para el año 2025 del presupuesto, vamos a tener estabilidad económica por primera vez en muchos cierres de sexenio y hay una ruta para pacificar el país. Gracias, es Hamlet Alpaguer, diputado de Morena. Gustavo. Pues sí tienen un problema. La mayoría de los mexicanos no están embebidos en la política. No, la verdad es que no. Y entonces van a tener que votar, la gran mayoría. Y no tienen los elementos suficientes para esclarecer cuáles son las verdades, cuáles son las mentiras. Y es muy difícil porque se engaña con medias verdades, Luis. Y se engaña con publicidad, y se engaña y se hacen acusaciones como esa que la sacó Claudia Sheinbaum de su departamento, que no se la dio
y luego lo saca ella, pero nadie va a tener el tiempo ni el interés de meterse a ver a fondo. Al final del día vas a tener que tomar una decisión, y esa decisión es con el corazón. Es con el corazón de confianza. ¿A quién le crees? ¿A quién quieres? Y esa siento que es la que no falla. El ver las tres personas, tres opciones, un joven muy preparado, una doctora científica que dice que es, y Xochitl que es una persona que viene desde abajo superando todas las adversidades. ¿Con quién te identificas? ¿Quién quisieras que condujera y tomara las decisiones más vitales para que México pueda llegar a ser ese gran país que todos queremos? Gracias, Gustavo Madero. Ahí está Hamlet Almaguer poniendo la foto de Xochitl con el escudo al revés. Aclaró hace rato Xochitl que era parte de una protesta que quería hacer. Viola el artículo 32 bis de la ley del escudo. Que no le dio tiempo a acabar. Se lo voy a leer al senador porque se está riendo. Claro que viola la ley del escudo. Si lo podemos subir mejor a las redes porque ya se nos fue el tiempo. Sí, gracias, Margarita. Muchas gracias, Luis. Sofía Margarita Provencio.